Y de ahí salió esta canción titulada La amada montevideana. Y ahí, después de esa primera exposición individual, que fue difícil juntar más de 10 cuadros, porque él, como decíamos, pintaba y vendía, da el paso en Buenos Aires, quizás por Horacio Ferrer. Él se va a Buenos Aires y empieza a exponer en 2 o 3 galerías en esos años, 72 hasta el 78, la Galería H, bueno, 3 o 4 galerías. Entonces la obra de él quedó allá, básicamente. Hay como un periodo de tiempo, que es un poco menos de 10 años, donde él está, su obra se va a Buenos Aires, inclusive a Porto Alegre. Entonces la obra de él, ya en Montevideo, prácticamente que no se veía. Todo este viaje a la Argentina es como artista plástico ya. Sí, como artista plástico, y la vinculación, obviamente, que empezó con el tema del tango, con Horacio Ferrer y sus amigos, y la Facultad de Arquitectura, que eran compañeros. Pero ellos en el 54 fundaron el Club de la Guardia Nueva del Tango, acá en Montevideo, donde estaban todos ellos. La pintura fue posterior, como dijo Carlos, alentado por sus propios amigos, ¿no? ¿Y él era bailaba? ¿Su actividad con el tango era solamente en la pintura o lo unía a alguna otra cosa? No, solamente la pintura. El tango era escucha, digamos. Bueno, hay registro de asistir a una... Cuando vino Troilo acá, se ve que vino a dar algún concierto o algo. Hay una foto en que está Troilo con una cantidad de admiradores alrededor y entre ellos está él. Eran todos fanáticos del tango, ¿no? Horacio Ferrer, Seijo, el arquitecto Ballarino, todos eran... Y se movían en ese ambiente, tenían una identificación con el tango y eran aparte amigos que se habían encontrado en el grupo de la Facultad de Arquitectura. Las mujercitas de Montevideo tienen ese, qué sé yo, ¿viste? ¿Y vos lo conociste en la Facultad de Arquitectura? No. Yo en un trabajo, trabajamos juntos durante 5 años en un banco, el Banco Montevideo. Sí. Y él era bancario. Era bancario. Y ahí, él siguió trabajando ahí, bueno, y se jubiló en el banco. Yo me fui a otro lado después, pero... Yo seguí vinculado porque él también tenían, además de la pintura, él se juntaba con poetas en Montevideo, poetisas, poetas. Había un grupo que formaba Carvajal de la revista Imágenes en aquella época, que juntaba, y se juntaban a cenar. Entonces él le pedía, hacían libros y él ilustraba libros, muchos libros, hay muchas ilustraciones de Mario. Entonces, todo ese movimiento literario yo participé activamente. Entonces me vinculé mucho con Mario, además acompañándolo en ese grupo, siendo amigo de él, y además me encantaba la obra, ¿no? Porque la verdad era mágica esa obra, mágica que él hacía, además ese interés por el ser humano que a mí me llama la atención en los cuadros cuando alguien hace el interés por la persona. Siempre hay seres humanos en los cuadros de Mario, no es que... Entonces él siempre pensando en la superación, buscando el camino a la fantasía para mejorar, siempre encuentros, a veces desencuentros, pero si están en desencuentro, encuentros, o partidas transitorias que después gente con valija, el tren. Es muy lindo de entender y de percibir la obra porque tiene un mensaje muy alentador, porque él siempre quiso mostrar eso, mostrar el afán de superación del ser humano. Entonces por eso es el pasaje de la realidad a la fantasía, ¿no? Y entonces él usa, digamos, aquella frase de Breton en el manifiesto del surrealismo, donde dice que llega un punto donde lo irreal y lo real se junta. Y Mario concebía esa realidad, el enlace entre lo que es la realidad hoy a lo que puede ser mañana, superadora. Entonces es un mensaje muy lindo, y además envuelto en cómo era él, porque él era una persona muy agradable, cómica,
se pasaba haciendo chistes. Entonces, entre eso, la obra, y de que después lo coronaba con los nombres que le ponía a los cuadros, entonces hacía como un mundo fantástico, un mundo a explorar. Y bueno, y eso era muy atractivo. Y como dijo Carlos, también el misterio, ¿no?, de investigar qué es lo que él estaba haciendo. Sí, él quería mucho crear climas. Él en un momento, en un reportaje, él dice como que a él lo que le interesaba era crear un clima, algo, y es lo que consigue en las obras, ¿no? Las obras tienen un clima. El otro día una de las periodistas que escribió En Búsqueda, que es Silvana Tanzi, dijo una frase que a mí me quedó, dice: los cuadros de Mario son como fotogramas de una película, ¿no? Un fotograma de una película, la película son imágenes, es un fotograma de una película. Algo pasó antes, algo va a pasar después, pero ese fotograma nos crea la expectativa de imaginar qué pasó antes y qué va a pasar después. Y eso es el clima, el misterio que tienen los cuadros de Mario, que me parece que aparte dan mucho para interpretar, o sea, no son mensajes así claros. A mí me pasó con ese cuadro que menciona Mario, que no está en esta muestra, pero está reproducida la foto. Es una persona que está con una valija enfrente de una escalera. En la valija está en el piso y él está esperando, de smoking. Uno no sabe si está esperando a alguien, si se va a ir. Y a mí me pasó en la exposición que se hizo, porque previa a esta exposición hubo una exposición en Tacuarembó. Y en ese momento yo llevé la colección de la familia. Y cuando estaba hablando ahí sobre el Mario, más o menos comentando la historia de Mario, miré ese cuadro, esa foto, y ahí me di cuenta que ese individuo, que no es un autorretrato, es un personaje, pero me di cuenta que ese personaje a mí, ¿no?, en mi percepción, me pareció que ese personaje era Mario. Como que se estaba yendo o llegando de una vida a otra, como que... Porque él tenía una vida bohemia y después tenía la vida común. Bueno, en ese cuadro, la que tenemos todos, ¿no? Entonces, para mí, yo en ese momento lo interpreté y me di cuenta de la riqueza de la pintura, en el sentido que no es una pintura que dice, esto es tal cosa. No es una valija sencilla, es una valija... Hay algo que uno tiene que... Que Horacio Ferrer menciona, lleno de una valija repleta de tangos engardelados. Sí. Yo soy del aire, sí. Son dos gaviotas murgueadas, mis manos sobre tu piel, y a toda mi sangre pongo ramblas para que en la ausencia me encontré. Mimo bordado en tus lágrimas, cuando estés sola, seré.